Vamos a intentar llevar adelante con la ayuda, obviamente, siempre del Señor. Si no, no podríamos hacer absolutamente nada. Y creemos que nos va a quedar no solo chico el lugar, sino chica también la vereda. Creemos que este lugar no solo se va a llenar de jóvenes, sino que también se va a llenar de la gloria del Señor. Estamos orando, estamos preparando. Este viernes nos vamos a juntar todos acá, así que todos ya están avisados. El viernes 5 de la tarde nos juntamos acá a decorar todo esto, a terminar de ensayar. Ahí van a hacer no les quiero adelantar nada pero se viene tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos agradecidos a Dios, amén. Estamos agradecidos a Dios y estamos agradecidos a nuestros pastores también, que nos apoyan, que vamos con cualquier locura y dicen, dale, no, pero pará. Sí. Bien, el pastor me robó 20 minutos, así que vamos a tratar de apurarnos. Por a otro le da, él arranca a las 8, a otro le da a las 8, a mí me da y 20, 25. Mateo capítulo 6. Está en el Nuevo Testamento, el primer evangelio. Mateo 6. Vamos a continuar con la oración que Jesús nos dejó. No sé si recuerdan, igual fue la última vez que prediqué, fue como hace 4 meses, así que no espero que se acuerden, pero vamos a continuar. Esta que se conoce o es conocida como el Padre Nuestro, nosotros no la conocemos así, es simplemente, como habíamos dicho la otra vez, es un modelo de oración. No es la oración, sino es un modelo de oración que Jesús nos dejó para que nosotros nos guiemos cómo debemos orar, de qué forma, de qué manera. Y es simplemente eso, un modelo. Mateo 6, versículo 9, leemos, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Amado Señor, rogamos que este modelo de oración que vos nos dejaste, hoy podamos seguir aprendiendo cómo comunicarnos con vos, papá. Cómo hablarte, cómo escucharte también, cómo pedirte, de qué manera, de qué forma, y que siempre sea bajo tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, como dice esta palabra, venga tu reino, y que hoy aquí se haga tu voluntad, papá, en el nombre de Jesús, más allá de lo que haya yo escrito o puesto en estas hojas, que se haga tu voluntad, Espíritu Santo. Te damos el primer lugar y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea sembrada en buena tierra, en el nombre de Jesús, que todo aquello que nos está queriendo distraer, en el nombre de Jesús lo desechemos ahora y pongamos toda nuestra atención en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Hoy en el colegio donde trabajo el preceptor suele sacar unos parlantitos ahí a la ventana que tiene en preceptoría y pone música a todo lo que da. Ya casi que estoy acostumbrado. Y hoy había una canción, obviamente no cristiana, que tal vez alguno la conozca. Yo no la conocía. Pero no se la voy a cantar. Quédense tranquilos. No tengo la voz del pastor, así que no se la voy a cantar. Pero dice algo así: me preguntaron cómo vivía, sobreviviendo dije,
sale. Anote, pastor, ahí después para que lo llame a la oficina ahí a hablar. Cuando tengamos oficina. Me preguntaron cómo vivía y yo dije sobreviviendo. Y yo escuchaba esta canción hoy, una y otra vez, pues se ve que le gustaba a los profesores. Y me dije, a veces solemos andar así como hijos de Dios, sobreviviendo. Y no viviendo una vida cristiana, y no disfrutando una vida cristiana. Andamos ahí medio a los garrotazos, a los ponchazos. Andamos sobreviviendo. Y no disfrutamos el camino del Señor, no disfrutamos el Evangelio como deberíamos. No disfrutamos, hoy se habló mucho de la libertad. La libertad con que Cristo nos hizo libre, no la podemos disfrutar porque andamos sobreviviendo. Y sabes que la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Que Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, no a veces, no cuando tiene ganas, no cuando está desocupado, no cuando tengo plata en el bolsillo, no cuando estaciono una camioneta ahí en la puerta, sino que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces yo me preguntaba por qué a veces, si la palabra de Dios me dice a mí que Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús y lo hace siempre, ¿por qué andamos a veces sobreviviendo? ¿Por qué a veces andamos penando? ¿Por qué a veces parecemos cualquier cosa menos hijos de Dios? ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos? ¿Será que no hemos entendido realmente qué es el Evangelio? ¿Será que el reino de Dios no ha venido a nuestra vida? En el versículo 10 de Mateo, volvemos a Mateo, dice: venga tu reino, venga tu reino. Y tanto Jesús como Juan el Bautista, cuando iniciaron, o por lo menos la Biblia así lo registra, cuando iniciaron su ministerio, los dos, ambos, iniciaron con prácticamente casi las mismas palabras: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, que nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios. Y acá el Señor Jesús nos está invitando a pedirle al Padre. Acá es. No sé qué pasó. Pensé que venía para acá. Pensé que. Y el Padre nos está invitando a nosotros a que nos arrepintamos. Por eso el reino de Dios se acerca. Y dice en Mateo capítulo 5, ahí nomás, una página para atrás, versículo 3, el Señor en el sermón de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Felices
los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la necesidad que tienen del Señor. Esos pobres de espíritu se dan cuenta de que hay una pobreza adentro, de que hay una escasez adentro del Señor. Porque no sé si sabía, pero fuimos creados para tener comunión con el Padre. Fuimos creados para tener comunión con el Espíritu Santo. Y cuando esa comunión fue cortada a causa del pecado, nuestro espíritu se muere. Pero el Señor dice que nos rescató, nos trajo de las tinieblas a la luz y nos limpió y nos perdonó y nos lavó y nos trajo a este lugar y nos dejó limpitos, 0 kilómetros, sin ninguna deuda. Pero a veces nosotros nos volvemos a ensuciar, a veces nosotros nos volvemos a caer, a veces nosotros nos alejamos porque pensamos que esto está muy metido, y lo hemos escuchado junto a mi esposa, sobre todo los jóvenes, no voy a ir hoy porque no me siento bien. Y es por eso, porque no te sentís bien, tenés que venir a la iglesia. Es por eso, porque no te sentís bien, es que tenés que correr a los brazos del Señor. Es por eso, porque no estás bien. Ya el primer paso ya lo diste, ya reconociste que no estás bien, ya es bueno. Ahora, quedarte mirando televisión, quedarte en casa, oyéndote a jugar al fútbol o haciendo cualquier cosa sabiendo que no estás bien y hay reunión. Y aunque no hubiese reunión, no importa, porque nuestro Padre nos escucha las 24 horas del día. 24/7, 365 días del año. Ahí está el Señor, esperando que su reino venga a nuestra vida. Que nosotros permitamos que ese reino venga a nuestro corazón. Y tenemos que entender que somos pecadores. Y que como pecadores fuimos destituidos de su gloria. Y Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, ellos vivían ese reino, respiraban ese reino. Pero cuando pecaron, Dios los destituyó, no solo del Edén, sino de todo lo que Dios había preparado para ellos. Y nosotros vinimos de ahí, de ese reino caído. Y nosotros al conocer esa condición que nosotros tenemos de esa pobreza espiritual que existe cada vez que nos alejamos de Dios, que cada vez que lo rechazamos, que cada vez que le damos la espalda, que cada vez que no hacemos lo que a Dios le agrada, esa pobreza empieza a crecer. Malgastamos las bendiciones de Dios. No somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Dios nos limpia otra vez, nos sana otra vez, nos restaura otra vez. Pero necesitamos entender nuestra condición y lo que somos lejos de Dios. Y el reino de Dios viene a nuestro corazón a reinar nuevamente y a poner orden en el desorden que provocamos, pero si hay un genuino arrepentimiento. Pero bueno, ¿qué es esto de que el reino de Dios venga a mi vida, que el reino de Dios venga a mi corazón? Yo hace unos años leía esto y me pensaba que era como una nube que bajaba y te cubría todo y te trasladaba hacia no sé dónde, porque te iban a orar y te ibas a
a quedar, te ibas a revolcar un rato en el piso y te ibas a sacudir un rato, ibas a hablar en lengua. Pero el reino de Dios lo vamos a entender un poquito más en Lucas. Tengo un montón de versículos. Me dijeron, pastor, me dijeron que hoy juega el Palmeiras, así que lo haga medio corto. Así que bueno, Lucas 17. Capítulo 17, versículo 20. Estaban los fariseos hablando con Jesús. Y dice en el versículo 20, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, perdón. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se había manifestado a través de la persona de Jesús. Todo el reino de Dios estaba manifestado en la persona de Jesús. Y los fariseos y todos los judíos lo tenían ahí, frente a frente, face to face. Y no se podían dar cuenta. Y Jesús le decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya está acá. ¿No lo ven? Acá estoy. Está delante de ustedes, el reino de Dios. Esa promesa que los judíos habían esperado durante siglos se estaba cumpliendo ahí delante de ellos. El reino de Dios se había acercado, estaba ahí parado y no se podían dar cuenta. Y hoy, más de 2000 años después, el reino de Dios sigue acercándose a cada uno de nosotros. El reino de Dios, Jesucristo, hoy está acá en este lugar. Yo no sé si la fe te da para creer eso o no. A mí la palabra de Dios, yo agarro la palabra de Dios y a mí me dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y esto no es un cuento de hadas. Esto no es un cuento de historia. Esto es palabra de Dios. Esto es sí, amén. Y si el Señor a mí me dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, el reino de Dios iba a estar en ese lugar. Así que no sé si lo crees o no, pero yo sé que el Señor está en este lugar. Está cara a cara, esperando que le creas, esperando que dejes que el reino de Dios entre en tu corazón. Y no estoy hablando de un reino de plata, no para hacerte rico, no para que no tengas nunca más ningún problema, sino para que pasemos la eternidad con Él. Él nos llamó, nos rescató para que vivamos una vida de triunfo, no sin problemas. Nadie te está hablando de una vida sin problemas. Porque si hay un triunfo, quiere decir que previamente hubo una batalla. Si hay un triunfo, es que anteriormente hubo una batalla. Hubo una guerra que enfrentar. A veces en silencio. A veces el Señor nos llama a enfrentar batallas, peleas en silencio. A veces el Señor nos lleva a pelear batallas de rodillas. A veces el Señor nos lleva a pelear batallas con las manos levantadas, alabando y adorando. Pero te promete el triunfo. Pero hay que estar preparado para la pelea, para la batalla, para la guerra.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tenga me dice, cuando me lo tenga me dice amén. Y voy a decir otra cosa. ¿Lo tienen? Dice, más vosotros sois, escuchen, esto es para vos que estás sentadito ahí, sentadita, para vos que decís, bueno, hoy voy a escuchar un ratito la palabra y después me voy rápido, que hoy juega Palmeiras y va a ganar, seguro. Dice, pero el Señor te dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que ocupes una silla? ¿Para que te llamen apóstol? ¿Para que te llamen la ungida? ¿Para que salgan las transmisiones? ¿Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable? Embajador, embajadora del reino. Eso es lo que somos. El Señor, otra vez, nos escogió, nos llamó, nos perdonó, nos limpió. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo no sé vos, pero después de muchos años tuve que, buscando la palabra, tuve que aceptar, porque decía yo, el Señor no puede conmigo, no, porque yo soy esto, tengo esto, y los dedos de los pies también, Pero tuve que aceptar que Dios tenía un llamado conmigo. También lo tiene con vos. Porque si vos creíste que el Señor te trajo a este lugar solamente para ocupar una silla, para calentar una silla, para que la iglesia no esté tan vacía, porque el Señor te trajo porque tiene un llamado. El Señor te llamó para que reines junto con Él. El Señor te llamó para extender el reino de Dios en tu día a día, a través de tu fe, a través de tu amor, a través de tu servicio, a través de lo que digas, a través de lo que ores, a través de tu valentía. Te equipó con dones, te equipó con talentos, pero sobre todo te equipo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en vos es el arma infalible que Dios puso dentro tuyo y dentro mío. Y es tiempo que seamos conscientes de nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que somos embajadores de Dios. ¿Saben lo que es un embajador? ¿Alguien sabe? Yo creo que sí. Por ejemplo, acá en la provincia de Nombre, en Capital, la mayoría de las embajadas están todas ahí. Y en las embajadas hay un hombre que no es argentino, es de nacionalidad, supongamos, no sé, de Uruguay. Está en la embajada de Uruguay, todo el personal generalmente son de ese país, son todos uruguayos. Entonces está el embajador, que es el representante de ese país, acá en Argentina. Entonces ese embajador representa a toda una nación. Y vos y yo representamos a un reino, al reino de Dios. Eso es lo que sos vos, un embajador, una embajadora. No por lo que sos, no por tus capacidades, porque la palabra de Dios dice que Él de lo más vil
nos escogió Dios. De lo inmundo, de lo menospreciado, de lo que este mundo desechó, de todo eso de lo que el mundo desechó, de eso Dios eligió. Y Cristo nos compró con su sangre. El Señor nos compró con su sangre para que llevemos el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Me quedan como 3 hojas, es la misa. Primera de Corintios. ¿Habrá un embajador acá? ¿Habrá un embajador? ¿Habrá una embajadora? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le hermano. Te vuelvo a repetir. Si vos pensaste que el Señor te trajo a este lugar para simplemente ocupar un asiento, todavía no lo conoces al Señor. El que está al lado tuyo o la que está al lado tuyo es un propósito de Dios. Así que decirle al que tenés al lado, ¿qué haces? Propósito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, propósito, ¿todo bien? Capaz que el diablo te convenció de otra cosa. Capaz que los problemas de la vida te convencieron de otra cosa. Pero cada vez que te mires al espejo y veas ese bello rostro que el espejo refleja, está reflejando un propósito de Dios. Así que cuando te levantes así toda despeinada, con los pelos parados, también ahí hay un propósito de Dios. Aunque parezca difícil de creer, que también ahí hay un propósito de Dios. Primera de Corintios, dije que tenía un montón de versículos, ¿no? 4:20. Primera de Corintios 4:20. Lo tiene, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder. ¿Qué pasa? Que en tu vida no hay poder. No hay poder de Dios. ¿Qué pasa? Que en tu vida, en esas oraciones, y no estoy hablando de hablar fuerte o de gritar, porque pareciera como que si gritamos, Dios nos va a escuchar mejor, o si gritamos, la oración va a ser más poderosa. No. Es que hay que ponerle mucha fe, más que gritar. Ese es el reino de Dios. Hay poder. ¿Poder para qué? Para libertar, para sanar, para abrir las puertas de las cárceles de los que están cautivos. Eso es el reino de Dios. Si el Evangelio no está funcionando para vos, o no te está dando resultado, deberías empezar a preguntarte ¿qué Evangelio estás viviendo?
si el Evangelio no produjo todavía cambios en tu corazón, deberías preguntarte qué Evangelio estás viviendo. Tal vez lo estás viviendo a tu manera. Siempre en forma de chiste, de broma, se dice que hay un quinto Evangelio, que es el que vivimos cada uno de nosotros. Si lo vivís a tu manera, a tu forma, como te parece, como te gusta, como te conviene, entonces nunca vas a vivir un evangelio de poder. Y vuelvo a repetir, no es un evangelio sin problemas. Es un evangelio donde el que reina es Jesús. Y si hay uno que reina, de ahí para abajo todos nosotros obedecemos. Pero lo que me pasa es injusto. Pero lo que me hicieron hace un tiempo atrás no me lo merecía. Pero lo que me dijo aquella persona me lastimó y aparte era de la iglesia. ¿Cómo puede ser que en la iglesia pasen estas cosas? ¿Cómo puede ser yo? Y en la iglesia también hay problemas. Por eso hoy la pastora hablaba del amor. Hablaba del amor. Que cuando hay esos problemas, el amor cubre multitud de pecados. El amor. Cuando alguien tal vez se dirige a vos no de la forma o de la manera que te hubiese gustado, el amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor sana. Eso también es el reino de Dios. Eso también es poder. Lucas, ya voy terminando, lo prometo. Capítulo 12, versículo 29. Lo leyó hoy Oscar. Creo que lo leyó en otra versión. ¿Lo tienen? Lucas 12, 29. Dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué tenés necesidad. Dios sabe que tenés necesidad de una pareja. Dios sabe que tenés necesidad de que las cosas de tu pareja anden mejor. Dios sabe que tenés necesidad de que el estudio ande mejor. Dios sabe que tenés necesidad de que seas sanado o sanada de algo. Dios sabe cada una de esas cosas. Pero Dios nos está invitando a nosotros, a sus embajadores, a sus hijos, a que primero busquemos el reino de Dios, que primero lo busquemos a Él, que primero siempre esté Dios en todas nuestras decisiones, en cada una de nuestras decisiones. Venga tu reino, decía Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino. Hace un tiempo yo, cuando invité a alguien a la iglesia y después que estuve hablando con esta persona, se fue y yo me quedé pensando en lo que yo le había dicho, las palabras que yo le había dicho. Y me di cuenta que le había dicho algo que no debería haberle dicho. Que vos tenés que ir a la iglesia porque Dios te va a sanar. Y Dios te va a esto y Dios... Y si Dios no lo quería hacer. O si Dios lo iba a hacer, pero tal vez
Y me hice esta pregunta: cuando invitamos a alguien a la iglesia, ¿por qué la invitamos? ¿A qué la invitamos? Porque hay algunos líderes de jóvenes que son recopados, que aleluya, gracias. Una vez. Cuando invitas a alguien a la iglesia, lo invitas porque hay un Cristo que liberta, que perdona, que sana. Le decís porque necesitamos un Salvador, necesitas un Salvador. Porque por eso vinimos a la iglesia, porque necesitamos un Salvador, necesitamos un Señor. Entonces Dios me hizo ver, yo no puedo invitar a alguien haciéndole promesas que yo no sé si Dios va a cumplir. Yo le tengo que decir, vení, porque en mi iglesia está el Señor, está Jesús, y Él te ama, y vos necesitas de ese Jesús. Mirá qué fácil, mirá qué sencillo. Y el Señor tuvo que empezar a romper ciertas formas, cierta manera, ciertas estructuras en mi mente. Y hace un tiempo atrás hablaba con un profesional y hablaba de la mente, estábamos hablando, charlando, y esta persona me decía: ¿sabes qué pasa, Diego? Es que vos ya venís con una forma, con un molde en tu mente, y Dios tiene que romper ese molde. Vos tenés tu manera, tu forma de pensar que es así, que esto es así y que esto es así, pero Dios quiere romper con esa manera de pensar. Dios quiere romper con nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la formó el mundo. Y nosotros no tenemos nada que ver con él. Y el mundo te va a decir que vayas para allá, pero siempre Dios te va a decir que vayas para el otro lado. Entonces yo ahí entendí que el Señor tenía que hacer, trabajar en mi mente, yo lo tenía que dejar que el reino de Dios venga a mi mente. Y dejar que el Señor forme la mente de Cristo. Que el Espíritu Santo forme la mente de Cristo en mí. Y todavía sigue trabajando, No es que ya está, ya terminó, listo. No, sigue trabajando. Y va a seguir, y tiene para rato conmigo. Tenemos que dejar que el reino de Dios también gobierne nuestra mente. Y hoy en día la mente está siendo tan atacada, la mente de los jóvenes, de las personas. Para eso no hay edad, no hay clase social. No permitas que el enemigo gane tu mente. Deja que el Espíritu Santo obre en tu mente. Que rompa con esos pensamientos de que no servís, de que fracasaste y vas a seguir fracasando, de que Dios ya no puede hacer más nada con vos, de que Dios no tiene planes con vos. El reino de Dios está en este lugar. El reino de Dios está en este lugar. Y el reino de Dios lo que hace también es romper cada una de nuestras estructuras. Y cuando hablamos de estructuras, no solo estamos hablando de, bueno, ahora voy a poder saltar, ahora que el Señor rompa la estructura, no solo tiene que ver con que saltemos en una reunión o cantemos en una reunión más alto. Se trata de un estilo de vida.
dentro de la iglesia y sobre todo fuera de la iglesia. Y por último, en el versículo 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y acá está la clave para que se cumpla todo lo anterior. Está en la obediencia. Permitirle a Dios que Dios haga su voluntad en nuestra vida, a pesar de que no lo entendamos, a pesar de que no comprendamos qué está haciendo Dios, a pesar de que no estemos, aún aunque no estemos de acuerdo, decir, pero yo no estoy de acuerdo, Dios, cómo estás obrando, o cómo no estás obrando, o cómo no estás haciendo, veo que no estás haciendo nada, están a punto de echarme de mi casa, están a punto de echarme del trabajo, estoy a punto de quedarme sin... Y Dios no hace nada. Pero Dios nos pide obediencia. En 1 Samuel, no lo busque, 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia trae bendición. La obediencia a Dios te abre puertas. La obediencia a Dios cierra también puertas en las cuales no tenés que cruzar ni entrar. En la obediencia a Dios vemos el reino de Dios manifestarse en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra economía. Aunque a veces no entendamos, seguí obedeciendo a Dios. Aunque a veces no comprendas, yo creo que nos pasamos la vida intentando comprender más a Dios que intentando obedecerlo a Dios. Si fuese al revés, nos pasáramos más la vida tratando de obedecerlo a Dios más que intentar comprender, porque sabe, a mí me gusta entender todo. A mí yo siempre al Señor digo: pero ¿por qué, Señor? ¿Y esto para qué? ¿Y por qué? Me gusta mucho preguntarle a Dios. Y la mayoría de las veces Dios ni me contesta. Pero lo único que me dice es obedecer. Obediencia. Obediencia a los pastores. Pero no estoy de acuerdo con el pastor porque pastor esto, pastor. Obediencia. Obediencia a los diáconos. Entendiendo cuál es mi lugar. Y entendiendo que si quiero ser el primero, tengo que ser el último. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Es poder. El Evangelio es poder. Poder para salvación de aquellos que creen. ¿Qué Evangelio estás viviendo? Pregunto, ¿estás viviendo el Evangelio? Y si lo estás viviendo, ¿qué Evangelio estás viviendo? Porque el Señor dice que su reino se ha acercado, que Él está en este lugar y que Él quiere usarte y que Él quiere bendecirte, que Él quiere levantarte, pero tenés que dejar que Él trate con tu vida. Tenés que dejar que Él te rompa. Tenés que dejar que Él gobierne, que el reino de Dios gobierne en tu mente, gobierne en tu corazón.
bendición.